Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal, link en la descripción. Hace una década el meta de YouTube era completamente distinto al que hay ahora y triunfaban por encima de todo los gameplays de alrededor de 10 minutos con lo que antiguamente se llamaba 2.0, es decir, con cámara. Hubo una infinidad de juegos que triunfaron bajo este formato, pero pocos reinaron con tanta fuerza como Happy Wheels. ¿Quieres conocer la historia de uno de los juegos más icónicos de todo internet? Cómo se creó, actualizaciones, personajes, niveles más jugados, vídeos más vistos, actualidad, serie animada y por qué parece que su creador lo abandonase dejándolo más de una década sin actualizar? Pues ponte cómodo que comenzamos. Todos sabemos que Happy Wheels es un icono de la década del 2010 y si lo has jugado alguna vez es muy posible que hayas leído el nombre de su creador pero no tengas ni puñetera idea de quién es o cómo se le ocurrió esta ida de olla, así que antes de nada hablemos de Jim Bonacci. Jim nació el 27 de septiembre de 1979 y no se sabe absolutamente nada de su vida personal excepto que es un artista, mirad las cosas que subía a internet a principios de los 2000. Además de que por sus acciones podemos asumir con bastante puntería que forma parte de esa marabunta de 20 añeros que fueron atraídos por Newgrounds como una hormiga o un terrón de azúcar. Estos habitantes primerizos de la página tenían características muy marcadas, eran artistas o estaban interesados por el arte, eran muy creativos, tenían un humor muy absurdo y les encantaba tanto lo ofensivo como lo innecesariamente sangriento. Y si a ti eso también te interesa, tienes un vídeo en el canal donde cuento toda la historia de Newgrounds desde los 90 hasta la actualidad. En 2002 Jim hizo su primera aportación a la página además de su primer trabajo con Flash en la forma de una animación llamada Oh Beautiful Day, dura 1 minuto y medio y es tan absurdamente primitiva que por no tener no tiene ni sonido. En ella vemos a un hombre paseando por idílicos paisajes dibujados de aquella manera, se encuentra con un conejo y más tarde con un unicornio de diseño original que más tarde resulta ser un vehículo que funciona con cohetes en las patas. Utiliza el unicornio para viajar por todos lados y acaba encontrando una marmita de oro. Se acabó, si esto no encapsula perfectamente la época en la que se creó, no sé qué lo hará. La animación pasó literalmente sin pena ni gloria, otra más de las decenas que se subían a la página, estando más por la parte de las animaciones malas y cutres que por las memorables, pero Jim no se desanimó y al año siguiente subió otra llamada Where is my bike? Esta dura 1 minuto, tampoco tiene sonido y es incluso peor, un hombre reutilizado de la primera animación avanza por un camino recto sin apenas animación durante 30 segundos apartando gente, al final encuentra su moto al lado de otro tío, se matan, pilla la moto y fuera. Si Jim hubiese seguido subiendo este absoluto castañazo de animaciones una tras otra, es muy probable que a día de hoy no estuviese haciendo este vídeo sobre él, pero por suerte para todos decidió virar su atención de las animaciones a los juegos Flash. Y es así como a finales del 2003, tras aprender en meses cómo funcionaba ActionScript, lanzaría un juego llamado Intervención Divina, en el que un sacerdote debía ir por la ciudad matando humanos que estaban poseídos por demonios. Ya solo la animación de inicio, en la que el padre le pide a Dios una manera para purgar a los demonios, tiene 30 veces más calidad que cualquier otra cosa que hiciese Jim, y su gameplay solo mejora desde aquí. El juego tiene 3 dificultades, 3 armas distintas, unos controles sencillísimos y un apartado artístico excelente, además de muchos detalles a la hora de dispararle a los enemigos que se van descuartizando de distinta manera a medida que les disparas. Hay 3 enemigos básicos, niño, niña y adulto, un miniboss en la forma de un sacerdote satánico que se repite en las 4 pantallas, el niño que te da la arma y un boss final que es una especie de demonio gordo rosa, durando en total unos 4 minutos de gameplay y terminando en un cliffhanger. Ya que cuando derrota al demonio, entra al metro, ve a una niña demoníaca comiéndose a un cadáver y la pantalla se pone en blanco y negro diciendo que continuará, cosa que por desgracia nunca pasó. Este juego fue un exitazo en Newgrounds, alcanzando los más de 7 millones de visitas, una puñetera barbaridad para ahora, imaginaos hace 23 años. Éxito que le hizo darse cuenta de que realmente lo que a él le gustaba era hacer juegos Flash, ya que combinaba perfectamente su interés por el arte y por la programación. Hagamos un time skip hasta 2006, 3 años en los que Jim no subió nada a internet, racha que cortaría con su propia página web, Total Jerk Face, que seguro que a muchos os suena aunque llevéis décadas sin escucharla y que en su origen era muy diferente a como es ahora. Con una foto de Jim que una vez pulsada decía un par de frases, tenía apenas 3 o 4 características, incluida una opción para hacerle preguntas que más tarde respondería, que sinceramente no sé si alguien usaría. Porque no es como si Jim fuese famoso o algo, era un tío que había hecho un juego Flash chulo hace 3 años, ¿qué narices le iba a querer preguntar yo a alguien así aparte de oye, ¿cuándo va a salir la segunda parte de tu juego? No le veo sentido. Pero lo que no sabíamos en ese momento es que alrededor de este año Jim empezaría a trabajar en su obra magna y por
la que se le conocería durante décadas. Veamos ahora sí los inicios y toda la historia de Happy Wheels. ¡Al lío! Jim encontró en internet un motor de física específico para Flash que le llamó mucho la atención y trasteándolo acabó haciendo a un viejo en silla de ruedas cayendo por una rampa infinita. Lo que vio le gustó y pensó que con esa mecánica de su lado al fin podría hacer bien lo que pensaba que todos los demás creadores de juegos Flash hacían mal, las animaciones de muerte. Bonacci pensaba que en los infinitos juegos Flash que poblaban internet ningún personaje moría bien, no había consecuencias para los actos que se hacían, si mataba a un enemigo moría siempre con la misma animación independientemente de cómo lo hubiesen matado. Y no solo eran las animaciones las que se repetían, sino que los ragdolls de los personajes, si es que tenían, simplemente salían volando por ahí y ya está, sin sangre y sin golpe, una poca atención al detalle que no podía permitir. Es por eso que tras 4 años de desarrollo, el 12 de mayo de 2010, Total Jerk Face recibió un lavado de cara a la página que todos conocemos y junto a ello, el 4 de junio de ese mismo año, se lanzó oficialmente la primera versión de Happy Wheels con una noticia que a día de hoy aún puedes leer. Esta me resulta súper interesante, no solo porque se mantenga en el tiempo, sino porque dice: espero que todos disfrutéis del nuevo juego, o al menos los 5 de vosotros que aún visitáis mi página. Y es que eso, Jim seguía siendo un completo desconocido, lo cual hace de todo lo que pasó a continuación mucho más mágico. De primera, ni siquiera había sonido, un problema que Jim había enfrentado ya más de una vez y que se puede saber porque 12 días después de su primera noticia subió otra sorprendido porque había gente jugando y diciendo: vaya, ahora que hay alguien más aparte de mí jugando, tengo que arreglar los bugs. En su primera versión, Happy Wheels contaba con 4 personajes: el tío de la silla de ruedas, que es la mascota del juego al ser el primero que se creó en 2006 y que es un viejo en una silla con un cohete, el tío del Segway, que fue la primera vez que yo leí la palabra Segway en mi vida, el padre irresponsable y la compradora efectiva. Aunque la compradora efectiva solo podía ser jugada en la página web de Jim, ya que no era tonto y la versión completa del juego solo estaba en Total Jerk Face, mientras que si jugabas por ejemplo al Happy Wheels de Newground verías una demo que no se actualizaría nunca que te instaba a ir a la página del creador atrayendo así público a donde le interesaba. Esta demo sigue estando disponible ahí tal cual y es una máquina del tiempo genial, ya que es la única manera en la que puedes jugar al primer nivel que se creó, Happy Green Hills, inspirado por la cuesta infinita del primer concepto, ya que Newgrounds emula Flash y en la versión actual al no tenerlo es injugable, pero nos estamos adelantando. La demo tenía tan solo 10 niveles, algunos hechos por Jim y otros por usuarios del juego, ya que uno de los puntos principales, si no el principal de Happy Wheels, es que la versión completa te daría acceso a miles de niveles creados por la comunidad. Jim sabía que era imposible crear contenido suficiente él solo como para que el juego se mantuviese, así que lanzó el juego con unos 9 niveles básicos y aparte el creador de niveles, esperando que la poca gente que jugase crease su propio contenido retroalimentando el juego, lo cual no pudo salir mejor. El juego tenía un apartado de niveles destacado y si tu nivel era lo suficientemente bueno acabaría ahí, una pantalla antes de la búsqueda haciendo que sí o sí la gente te pulsase más, lo que daba un aliciente a los creadores para currarse los niveles. La verdad es que el creador de niveles estaba bastante detallado para ser lo que es, vamos, estaba más detallado que el resto del juego, aunque en la primera versión podía hacer cosas muy básicas, se iría actualizando para acabar haciendo hasta juegos dentro de juegos, una pasada. Y ya está, con eso es con lo que Happy Wheels se lanzó al internet, de manos de un creador desconocido, con 4 personajes, 9 niveles, un creador de niveles que aunque extenso solo funcionaría si había gente que jugase y una demo, así que viendo todo esto, echemos un vistazo al gameplay. Hablar del gameplay de Happy Wheels es muy complicado, porque dependía totalmente no solo del personaje que escogiese, sino del nivel que estaba jugando, porque sí, es verdad que lo principal del juego era llegar del punto A al punto B, pero como lo hacías dependía casi al 100% de las circunstancias del juego. Tengamos en cuenta un nivel normal, sin ningún tipo de temática y un personaje bastante estándar, siendo por ejemplo la compradora, que no tiene ningún tipo de mecánica especial. En esta situación, lo común que un nivel pediría del jugador es llegar a la meta evitando peligros. Estos peligros pueden aparecer de numerosas formas, lo más común son los pinchos, las bolas de demolición, las sierras, los arcos automáticos o los arpones, aunque hay muchas más maneras de hacer daño al personaje como cañones, plataformas, cristales y una infinidad de cosas más como por ejemplo las propias físicas del juego matándote porque sí. Pero los niveles más populares nunca fueron estos, realmente nadie jugaba a un nivel de conducción que podía encontrar en cualquier otro lugar, a excepción de unos cuantos que llamaban la atención por estar impresionantemente bien hechos. Happy Wheels tenía unos cuantos tipos de nivel que sobresalían en popularidad por encima de los demás y estaban muy marcados, repasemos unos cuantos. Para mí, Happy Wheels es sinónimo de un par de tipos, pero el que primero se me viene a la cabeza es el Rope Swing. Los personajes podían abandonar su vehículo con la Z y con el espacio agarrar lo que sea que tuviesen en las manos, y con esas dos mecánicas nos valía. Tenemos millones de niveles en los que el objetivo es llegar a la meta balanceándose por cuerdas formadas en segmentos. Había muchos tipos, por ejemplo cuerdas sueltas o cuerdas que rodeaban una esfera y tenías que esperar para soltarte a otras, pero lo principal era el timing para pulsar el espacio y agarrarte a tiempo. Es genial.
brutal. Como no, también tenemos los Ball Throw y los Sword Knife Throw. En el primero apareces atrapado entre bloques impidiendo todo movimiento que no sea lanzar los brazos hacia atrás para coger una bola, la tiras hacia adelante e intentas caer en el huequecito de Win, siendo que los demás suelen ser conseguir más bolas, que no pase nada o que te maten. El Sword Throw, de igual manera, comparte situación en la que estás atrapado solo pudiendo agarrar armas de filo y tienes que lanzarlas para matar a los distintos NPCs que hay en plataformas alejadas, siendo normalmente los más difíciles los que estaban detrás o debajo de ti. Cómo olvidar los míticos Bottle Run, donde normalmente llevando al ciclista tenías que atravesar puentes de botellas que una vez las tocabas empezaban a caer, y esto se conseguía atravesando a la vez una barbaridad de busteos de velocidad que se estaqueaban. Uno que a mí me encantaba era el de caída libre. Tu objetivo es tirarte al centro de un pozo de colores que tiene dos barreras de pinchos como paredes, que cada vez se vuelven más y más estrechos hasta llegar al final en el que apenas cabes. Si te tirabas un poco mal, te estampabas en la pared. Y hablando de estrecho, como olvidar los Pogo Jump, en los que manejando al personaje del Pogo tenías que saltar entre huecos cada vez más estrechos, algo parecido a los niveles de romper cristales en los que tenías que reventar cada vez muros más gruesos. Los niveles 99% imposible, cada vez con más 9, eran el pan de cada día. Spawneaba y ya estaba rodeado de cientos y cientos de arpones y ballestas. La idea era de nuevo, normalmente con el Pogo, saltar hacia donde estaba la victoria, rezando para que se crucen los astros y no te den nada. Misma mecánica que el Harpoon Run, normalmente con el ciclista, donde debías bajar escaleras cada vez más llenas de lanzarpones, plegándole a los cielos para que se llevasen al niño por delante antes que a ti, porque si no era imposible. La caída de cohetes era como la de pinchos, solo que tenías que intentar que los cohetes que se activaban por el movimiento no te destrozasen, siendo que tenías que encontrar un balance entre activarlos para hacer que la caída fuese más lenta, pero no activar todos para no explotar. Estos niveles normalmente tenían, digamos, tiers, y a lo que me refiero con eso es que la distancia que recorría o que caía estaba marcada con colores y con texto, ya que no se esperaba que te lo pasase entero a la primera de cambio. Estamos en el internet del 2010, así que el primer nivel casi siempre era Justin Bieber, personaje que aparecía un montón en Happy Wheels porque el hijo del ciclista, según la comunidad, se parecía a él, y por lo tanto había un montonazo de niveles donde el objetivo era matarlo o hacerle lo que sea. Los tier intermedios eran cosas normalitas y luego llegaba a los últimos, que casi siempre eran Tobascus o PewDiePie, en referencia a los youtubers, y como no, Chuck Norris, la definición más grande de deidad para cualquier usuario de la web en la época. Pero es que también había un montonazo de niveles en los que ni siquiera tenía gameplay, clásicos como el No te muevas, donde pasaba todo a tu alrededor y siempre estaban a un hilo de matarte, las batidoras donde hacía zumo de gente o los que te lanzaban a una pelota para hacer un mate. Y en todo encontramos el rasgo más definitorio de todo Happy Wheels, lo que lo hace único además de su estilo artístico y niveles diseñados por los fans, una violencia extrema, presente en todos lados, sangrienta, visceral y llegado a un punto prácticamente cómica. Todo, absolutamente todo lo que haga en Happy Wheels puede resultar en tu personaje siendo mutilado de 1000 formas posibles. Puedes perder los brazos, las piernas, la cabeza, el torso, los pies, todo individualmente, y en cada mutilación hay niveles. Jin consiguió su objetivo, las muertes nunca eran iguales, tenían consecuencias con respecto a lo que te había llevado a esa situación, se te podían quedar las extremidades colgadas por los tendones, ver tus costillas pero seguir vivo, perder solo la mitad de tu brazo, hay nunca mejor dicho, 1000 maneras de morir. Si pierdes las extremidades puedes seguir adelante, solo un gran golpe en la cabeza, el cuello o en el corazón te matan automáticamente. Por ejemplo, si te cortan la mitad del torso hasta que no te desangres puedes seguir moviéndote, es sorprendentemente realista en este aspecto. Si revientas en 1000 pedazos puedes ver físicamente son 1000 pedazos, el intestino, el pulmón, las costillas, trozos de carne, todo sale disparado, y es ahí cuando te das cuenta de que la cámara realmente no te sigue a ti, sigue a tu corazón, porque cuando revienta es eso lo único que ves. Los jugadores se dieron cuenta de esto y hay hasta niveles en los que sigue a tu corazón en vez de a tu personaje, y por muy violento y crudo que sea, con gritos de dolor y sonidos de músculos desgarrándose, a mí de pequeño siempre me pareció tan exagerado y caricaturesco que aun ni con los gráficos al máximo pensaba en ello como algo desagradable. Volviendo a lo anterior, en serio, los tipos de nivel que la comunidad de Happy Wheels creó y popularizó de la nada son una locura, los de coger el arpón, los de aventura, meterte en la caja, los quizzes, matar a alguien, evitar las minas, los de Matrix, los de Neón... Hay cientos reconocidos, tantos que hasta tienen una página en la wiki llamada Niveles Frecuentes que dejo en la descripción para que repaséis porque seguro que os trae unos recuerdos enormes. A día de hoy el nivel más jugado de todo Happy Wheels es The Combine 2.1 y no es de ninguno de los géneros que he mencionado, tiene más de 115 millones de visitas, más de 140.000 votos y en él escapa de una máquina trituradora manejando al hombre de la podadora de césped. Y hablando de él, ahora que hemos visto los niveles, creo que es momento de repasar a los protagonistas de este juego, los icónicos personajes, o bueno, al
al menos la mitad son icónicos, porque estoy seguro de que con más de la mitad no habéis jugado. Los personajes se fueron añadiendo poco a poco en las actualizaciones, de base todos se manejan igual, aunque algunos tienen controles especiales para sus mecánicas exclusivas. Originalmente había 4 y en la actualidad hay 11. Lógicamente hay que empezar por el tío de la silla de ruedas, el primer personaje que le saca 4 años al mismo juego, un vagabundo en silla de ruedas a propulsión cuya mecánica especial es ese, el que tiene cohetes que podemos rotar y activar, y si eres buenísimo con él puedes volar, aunque los controles son complicadísimos. El tío del Segway es uno de los 3 personajes cuya habilidad especial es que puede saltar, y por lo tanto era muy utilizado en un montón de niveles, no solo porque podía saltar mina o saltar hacia cuerdas, sino porque su vehículo junto al Pogo es el que ocupa menos espacio. Luego tenemos al padre irresponsable, posiblemente el personaje más querido por la comunidad fan. Fue el primero en tener más de un personaje en el vehículo y esa misma es su mecánica especial, ya que si pulsaba el control podías lanzar disparado al chaval. Este niño ha tenido 1000 nombres puestos por los youtubers populares, pero a mí si me preguntan se llama Timmy, no sé quién fue el primero que se lo puso, pero así lo conozco yo. La compradora efectiva es una señora obesa que monta el típico carrito que usan los americanos que no puede andar bien, no tiene ninguna mecánica especial a excepción de que puedes tirar la comida que tiene en la cesta, es el personaje más básico de los 4 iniciales y como ya he mencionado era exclusiva de la web de G. Ahora vamos con los que se fueron añadiendo con el tiempo. El 19 de noviembre del 2010 se unió al plantel la pareja del ciclomotor, una referencia a Amelie que era básicamente el padre irresponsable pero con una pareja de novios, podían lanzar a la mujer o al hombre agarrado a la mujer y a un personaje bastante olvidable en general. El 20 de mayo del 2011, ya al año siguiente de su lanzamiento, se añadió al hombre del cortacésped, un señor negro cuya mecánica única es que tiene una trituradora en la parte baja de su vehículo, perfecto para vaporizar NPC y comida, cosa que se usaba en muchísimos niveles. El 22 de julio de este mismo año se añadió al explorador, una copia de Indiana Jones que va en una carretilla que puede pegarse a raíles, mecánica que creo que nunca he visto utilizada y que podía lanzarse o bien hacia atrás o hacia adelante, por lo demás, estándar. El 22 de diciembre de 2011, para Navidad, se añadió a un Santa Claus que en vez de renos tenía elfos tirando de su trineo, él como de personaje y vehículo más grande del juego al ser el primero en tener 3 personajes, y su mecánica es que puede flotar en el aire además de eyectar a los elfos individualmente por si alguno se muere antes de tiempo. Es raro pensar que tendríamos que esperar hasta el 13 de abril del 2012 para ver al que es sin duda alguna el personaje más popular que no estaba en la versión original, el hombre del Pogo, que se manejaba de manera completamente distinta a todos los demás. Si te movías simplemente cambiarías tu punto de gravedad, y era si mantenías pulsado el espacio cuando el Pogo se retraería, y si lo soltabas la barra haría lo mismo mandándote directo en dirección contraria donde hubiese empujado. Era el más difícil de manejar además del más divertido porque requería de un montón de concentración, y es por eso mismo que era el que protagonizaba la gran mayoría de desafíos y 99% imposibles. Es un favorito de la comunidad y como dato curioso su audio, es decir sus gritos de dolor y sus llantos clamando por sus piernas, son la voz del youtuber UberHaxorNova, un clásico youtuber angloparlante con un vídeo de Happy Wheels con más de 5 millones de visitas y que sigue activo a día de hoy con casi 3 millones de suscriptores. El 21 de septiembre de 2012 se añadió la versión femenina del padre irresponsable, la madre irresponsable, que va en un tándem con no uno sino 2 de su hijo. El primer vehículo con 3 ruedas, podía eyectar a cada personaje individualmente y yo recuerdo la salida de este personaje, así que supongo que jugaría entre el lanzamiento del Pogo y esto. Y por último, siendo un personaje del que también recuerdo su salida, tenemos al hombre helicóptero, lanzado el 24 de diciembre del 2013, que posiblemente sea el personaje menos utilizado del juego y que rompe la mayoría de niveles creados antes que él, ya que puede volar y recoger objetos. Además, hay un par de personajes cancelados que nunca llegaron a implementarse. Uno era el tío de la moto de Akira, literalmente, la moto está dentro de los archivos del juego pero nunca llegó a implementarse oficialmente, y el otro es un supuesto personaje que llevaría un tuk-tuk, que Jim añadió a la lista de posibilidades cuando la página de Facebook llegó al 1.000.000 de me gusta. Por lo que viendo el plantel y los huecos que Jim dejó por si acaso, tenemos unos escasos 11 de 25 personajes jugables, y siempre me dolerá ver más de la mitad de la pantalla vacía por lo que esto podría llegar a haber sido. Y es que eternamente me quedará la duda, ¿por qué? ¿Por qué no añadió más? ¿Es que eran un coñazo de implementar o es que el juego simplemente empezó a perder popularidad? Una pregunta que tiene una respuesta clara, así que lleguemos a ella mientras analizamos cómo fue el lanzamiento y el futuro del juego y su gran explosión a través de YouTube. ¡Pa'lante! Como ya he mencionado, de inicio el juego salió genial y durante alrededor de los primeros 3 o 4 años, es decir, del 2010 al 2014 más o menos, esto era el rey absoluto de internet, todo el mundo jugaba o quería jugar, millones y millones de personas diarias se conectaban, no se había visto nunca algo igual. Y eso lo podemos ver en las actualizaciones que el propio Jim iba poniendo en la web. El 15 de septiembre de 2010 subió una en la que decía que había tantos niveles que había tenido que contratar 1200 gigas de servidor porque ya había usado los 800 que tenía. En 2012 tuvo que poner que los usuarios solo pudiesen subir un nivel al
día de las absurdas cantidades que se subían, y aún así ni Jim ni su equipo, que era enano, eran capaces de controlar el tráfico que Total Jerkface y Happy Wheels tenían, y esto tenía un motivo claro. No era solo que el juego fuese gratis, divertido, de navegador y adictivo, sino que alrededor de esta época Happy Wheels empezó a llamar la atención de una comunidad que estaba en alza, los youtubers, y lo que salió de ahí fue la mayor explosión de popularidad que uno podría imaginar jamás. El 1 de febrero de 2012, PewDiePie subió su primer vídeo de Happy Wheels, el primero de más de 70, teniendo todos más de 3 millones de visitas, con algunos que meten salto entre las 10 y siendo una recopilación el que más visitas tiene con 30, y de aquí todos siguieron. Markiplier lo hizo en 2012, cerca de 100 vídeos, todo entre el millón y los 5 millones de visitas, Jacksepticeye en 2013 con más de 80 vídeos subidos teniendo el más visitado más de 20 millones y Toboskus con más de 200 vídeos con decenas de millones cada uno. Esto eran locuras de números, pero que palidecían en comparación a los verdaderos titanes, a los youtubers hispanohablantes. El Rubius subió su primer vídeo de Happy Wheels un mes antes que PewDiePie, en una época en la que todos acusaban al noruego de copiar al sueco, y subió cerca de 20 vídeos siendo el más visitado uno con 17 millones de visitas. Y tras él, todo YouTube España empezó a subirlo, en serio, id a cualquier canal que os guste y buscarlo, si el youtuber tiene más de 10 años os aseguro que mínimo tendrá un vídeo de Happy Wheels. Yo recuerdo ver la serie de Willy Rex religiosamente, sus visitas no eran tan escandalosas, teniendo todas entre medio millón o uno o dos, pero lo que es una locura es que subió más de 400 vídeos del juego. Pero es que subiendo su primer vídeo el 15 de octubre de 2012 y peleando en la velada que se hizo ayer, que no es el resultado porque estoy escribiendo esto a mitad de semana, tenemos a Fernanfloo, que con apenas 30 y pico vídeos tiene el vídeo de Happy Wheels más visto de todo internet. Y no es uno sino dos, ya que tanto Unión de Traseros del 5 de abril del 2015 y el Reto de la Botella del 30 de noviembre de 2016, vídeos muy nuevos para lo que llevamos visto, alcanzaron los 68 millones de visitas. Durante esta época Happy Wheels estuvo en boca de todo, era la definición de popularidad. El 13 de marzo de 2014 se actualizó Total Jerkface al completo y en 2015 tras un montón de trabajo se lanzó la versión de móvil, que tras un día se convirtió en la aplicación gratis más descargada de iOS. El problema es que realmente después de esta locura de principios inmediatos del 2010 no tuvimos más. Si te metes en el apartado de noticias verás que hay 12 páginas, siendo la 1 la más nueva y el lanzamiento de la aplicación hace ya 11 años está en la página número 2. La última empieza con un par de actualizaciones menores de bugs, luego una actualización en 2016 y una de emergencia en 2017 porque Happy Wheels había dejado de mostrar anuncios, y tras eso otro medio comunicado en 2018 y poco más. Pero es que si lees el resto de páginas, todos son el propio Jim comunicándose de medio año en medio año y diciendo cosas como estoy vivo o sigo existiendo, porque es obvio que actualizar el juego y comunicarse con la gente no se le daba bien. Desde el lanzamiento de la aplicación nos tiramos 5 años en los que Jim habló con su comunidad 3 veces, no hubo personajes nuevos, ni adiciones al creador de niveles, ni nada, era un juego que se mantenía vivo a él mismo, pero eso rara vez dura eternamente. Para 2020 el juego era apenas un recuerdo nostálgico, y entonces algo nos heló la sangre a todos, la inminente muerte de Flash, que quizá haría que todo y cada uno de los cientos de millones de niveles que llevaban una década poblando el juego desapareciesen. Y fue entonces cuando tras 2 años de silencio, el 9 de enero de 2020, Jim lanzó un comunicado en una web que aun con su tráfico de gente parecía desierta en comparación a como estaba hace 8 años, uno absurdamente esperanzador: Happy Wheels no va a morir. En él veíamos cómo llevaba desde 2019 trabajando en un port de Java, bueno, no él sino una empresa que había contratado, y finalmente el 28 de diciembre del 2020, prácticamente un año después del post oficial, subió otro en el que afirmaba al fin que la versión de JavaScript estaba online. Y ese singular mensaje de hace ya 5 años y medio fue la última vez que Jim se comunicó con sus fans en la web. Happy Wheels sigue activo, puede jugar a todos los niveles a día de hoy, pero su última actualización de contenido fue hace más de una década y tiene pinta de que va a seguir así. Esto tiene un motivo, pero voy a dejarlo para lo último, ya que ahora que hemos visto toda la vida del juego, desde su creación, explosión de popularidad y supuesto abandono, quiero hablar de una de las partes más curiosas de su historia, una que yo no tenía ni idea de que existía: la puñetera serie animada. El 5 de mayo de 2015 se subió una noticia a Total Jerkface titulada Dibujos animados de Happy Wheels, y en ella vemos cómo Jim fue contactado por Bunny Murray, que junto a Machinima le dijeron que estaban interesados en hacer una serie. Le pidieron al creador información sobre la franquicia y los personajes que en
nunca en la vida había pensado, y finalmente en noviembre del 2016 en exclusiva para Go90, un servicio de televisión internet propiedad de Verizon, se lanzaron 9 episodios de la titulada simplemente Happy Wheels la serie. La premisa y en general toda la serie es simplísima, son 9 episodios de 3 minutos en los que seguimos a los 4 personajes originales más el señor del cortacésped mientras intentan hacer del pueblo de Happy Wheels un lugar más seguro. Happy Wheels es un sitio plagado de gente profundamente imbécil y lleno a reventar de trampas enormes porque su rey, Harold, es igual o más imbécil que la gente de su pueblo y hace años alucinó con que las trampas pararon una plaga de zombies, cosa que no pasó, pero por si vienen los zombies de nuevo la ha dejado. Esto le intenta dar sentido al por qué todo en el juego tiene trampa, además también le intenta dar sentido a por qué podemos seguir jugando aunque seamos literalmente un muñón, y es que los habitantes de Happy Wheels son tan tontos y mueren tantas veces que están prácticamente insensibilizados al dolor. Entonces cuando nuestros 5 personajes protagonistas se dan cuenta de que a lo mejor podían intentar hacer un grupo para prevenir los accidentes poniendo carteles y señalizaciones, se juntan y crean una asociación cuyas siglas son Deaths, es decir, muertes. El resto de la serie es eso, los protas intentando evitar muertes mientras causan el doble de las que evitan, todo el mundo muere, todo explota, los propios protagonistas mueren cada episodio y después de verte tan solo 3 minutos ya te empieza a cansar. Intentan hacer sus tramas como que el padre irresponsable quiere impresionar a su hijo, que se llama Kenny y no Timmy, mal ahí, o que el vagabundo alucina cosas y tuvo una banda de rock, pero en nada, menciones que no llevan a nada porque la serie no tiene ni un ápice de trama. En cuanto empieza todo ya sabes cómo va a terminar, reutilizan los gritos del juego y al menos los escenarios son variados, pero los 15 minutos que tarda en verla no me han aportado absolutamente nada. Yo odio el humor gore de caca culo pedopi y no solo es que todos revienten en cada episodio, sino que creo recordar que mínimo 3 veces un personaje se mea encima, pero si a ti te gusta, quizá te entretenga. El último episodio es una parodia de Regreso al Futuro que termina con un continuará, pero es mentira ya que después de este noveno cerraron Go90 y por ende cancelaron la serie. Ahora está resubida a YouTube, pero el episodio 7 es los media, aunque me da a mí que tampoco nos perdimos mucho. Ah, y antes de pasar a lo último, me hace gracia mencionar que hubo un merchandising, esta camiseta que se vendió en 2011 por tiempo limitado en Newgrounds y ya está, quitando eso no han sacado nada más. Entonces llegamos al final, si el juego era tan absurdamente exitoso, tuvo una serie, los youtubers spameaban sus vídeos como si fuese el Motherload en los Sims dándoles millones de visitas, ¿por qué tan pocas actualizaciones y lo que parece tan poco cariño de parte de Jim? Pues muy sencillo, por culpa de la maldita secuela. Ya el 14 de marzo de 2012, Jim mencionó que llevaba semanas mejorando su física y animaciones, pero decía que no la iba a añadir a Happy Wheels, sino que a lo mejor lo añadía a su secuela, que ahora mismo no era nada más que especulación. Si avanzamos un año ya empezamos a tener los primeros problemas. El 16 de agosto de 2013 menciona que no ha actualizado Happy Wheels por culpa de trabajar en la secuela. En octubre de este año dice que por culpa de trabajar en la secuela lleva un año sin actualizar el principal, y en 2014 menciona que una vez que termine con el portamóvil al fin podrá seguir trabajando en la secuela. El 10 de abril de 2015 se añadió a Happy Wheels una nueva herramienta de dibujado para la creación de mapas y después de eso de vuelta a trabajar en la secuela. El 23 de septiembre de 2017 seguía trabajando en la secuela, el 22 de marzo del 2018 igual y el 9 de enero de 2020 también. Y es que finalmente en su ultimísimo comunicado hace ya 6 años anunciaba que su trabajo a tiempo completo seguía siendo trabajar en la secuela, que era un recluso que trabajaba muy lento y que no compartiría nada de nada del progreso. Después de tantísimo tiempo diréis, ¿qué tenemos sobre la secuela? Pues absurdamente poco. Sabemos que el juego será descargable y no de navegador, que crear niveles será una opción de pago y que durante un tiempo iba a ser en 2.5D, es decir en 2D con modelos 3D, aquí tenemos el par de imágenes que Jim subió en su momento, pero que ya no va a ser así y que tendrá un apartado gráfico similar a la serie. En la wiki dice que se estimaba que el juego saldría en abril del 2026, fecha que obviamente ya hemos superado, y me he metido en el Discord oficial para encontrar que en el apartado de secuelas la gente sigue hablando, el último mensaje es de antes de ayer y se sigue diciendo que Jim está trabajando en ello. No estoy opuesto a la secuela, para nada, pero llegado a este punto, desde la primera mención, Jim lleva trabajando en esta 14 años. El tiempo no ha pasado en vano, y aunque viendo el Discord la comunidad de Happy Wheels sigue activa, quizá haya sido una mala decisión dedicar tantísimo tiempo a algo que aún no ha salido. No digo que no trabaje en lo que le haga ilusión, ni muchísimo menos, pero por llevar una década y media trabajando en un proyecto secuela ha dejado a la original huérfana, sin personaje nuevo desde hace 13 años y sin opciones nuevas de creación de nivel desde hace 11. En agosto del año pasado se destacó un mensaje en el Discord que decía que se estaba notando la bajada de calidad en la subida de niveles y que por favor no subiesen cosas plagiadas o de poco esfuerzo, y creo que por desgracia en eso se ha quedado esto. Sigue teniendo su comunidad activa, pero de cientos y cientos de millones ya apenas quedarán un par de miles que le interese el juego activamente, y lo entiendo, es un juego Flash que lleva estando exactamente
exactamente igual una década, en algún momento te tiene que aburrir. Si la secuela sale algún día, ojalá que tenga un éxito apabullante y reviva la franquicia. Porque estamos en 2026 y cae en saco roto, no solo es que Kojima habría gastado 14 años de su vida para hacer algo que será olvidado en semanas, sino que además habría sacrificado las actualizaciones de su juego principal para nada. Y así la historia de Happy Wheels llega a la actualidad, y no sé si decir que termina, que se queda en pausa o que siempre ha estado en pausa. Un juego legendario, sinónimo con el internet hace 10 años, que por la ambición de una secuela se ha quedado huérfano de atención de su creador. Por lo que no me queda otra que darle toda la suerte del mundo a Jim y desear de verdad, de corazón, que la secuela funcione, porque por desgracia en el año en el que estamos, los juegos Flash están muertos y al contrario que los personajes de Happy Wheels, al episodio siguiente no reviven. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Pocos juegos Flash tienen la importancia de Happy Wheels y más para la gente de mi edad que teníamos alrededor de 10 años cuando este juego empezó a popularizarse. Si hay otro juego Flash que merezca un vídeo, dejádmelo en los comentarios. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, los fans de los retro, a los maestros de los retrosacrificios, George for Fire, Exalted Philly, Patata, Band, Pelusa Exe, Red Gigant, Kyokito, Sitz Lara, Ponces, V. Marco Vanegas, NBR Ramos, Luis García, Marla Graña, Blue Jester, Blingy, What Are You Saying, Meshita, Lagarto Volador, Leitat Beast y Manuel RJ1. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retro Black Sharon, Sirigi, Joana Martínez, Mami Molilla, Matías Nicolás Barreiro, Dapper, Nacho Art, Iván Malarde, Alex2911, Bot Queen, Octavio Mauri, El Danes Idiota, Señor Robot, Andrés, Gato Naranjero, Derek Fan, El Bartolomeo, Suix, Kime Liendro, Nazo Shuffle, Radish, Provenza, Diego, Sabaini, Nadia Pastelito, Tapagón, Lucio Allen, Gonza, Rafaid, J, Nia, Tobias, Camcharm, Clocket, Fran, Hiroe, Levin, Félix Link, Arián Gómez, Isanjeru, Jackie Mint, Pato Blogger, Kervirot, Shavin64, Tanje Mandarina, Nicoluti, Taichi Hikari, Anita Owo, 666 Hellcat, Yoshinobu, Chocomint, Lautor Allende, Keep YouTube, Esteban EC, Luna Dark, Calzari, The Star Blue, IMR, Cotton Bonnie, The Egg Dragon, Demian GX, Lele Tiramisumi, Gamemaker, Penta, Andre F, Sin Your Teeth, Pablo Lorenzo, Roxy Poxy, Meta1057, Apolo Polo, Not Golshi, Morales, ALM y no sé qué más, Nenelindo, Pitusas, Guián, Valguialaul, Galaxias Congeladas, Estrell 500, Álvaro Daniel Guerrero, Fata Morgana, Camilo 16, Narlet Atli, Sofía Rellano, Yael González, Akiyama Chris, Blue Hull, Mimi Sayo, Aramis 32R, Pana, Abra 2010, Swagger Frank, Crowhead, Martina Zaya, Smashu Flashu, Ricky 910, Lautaro Jin, Sarcicat, Plantistidio, Frankisnata, Joaquín Moyano, Termoshead, Gregorio, Ale Severino, Daniel Geni, Agustín Miranda, Emma Cardó, Tomo Syndicate, Romita Sex, VNTC, Natski, Valentín Beloli, Bartrix, Embumpra, Valentín Balompié, Olivia Neutron Bomb, El Gordo Ciclón, Sierra Heights, Bea, El Ricón de Alende, Piro Alberto, Ivanol, Don Cara, Casti GT, Obelisco Parlante, Adriano Sebastián, Alguien Inexistente, Quimera Jin, Atler Madrigal, Moneivic, Pelusita, Suico Artis, STRG NTC, Estoy Fuera de Órbita, Maleficarum y Sebastián Hincapié. Esta semana se ha subido un vídeo de casi una hora en el que abro videojuegos y hablo sobre la saga Yakuza. Si os gustan este tipo de vídeos no dudéis en hacérmelo saber porque me encantan y son mucho más fáciles de hacer que los editados. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más sabes dónde estoy, si quieres apoyarme sabes cómo hacerlo. Sois los mejores, nos vemos la semana que viene. Chao.